Capítulo 8. Mirad, dar a Joe con la jarra en realidad fue lo más fácil. Antes de hacerlo, tuve que superar de una vez por todas el recuerdo de mi padre empujando a mi madre y el de cuando le atizó en las piernas con aquel trozo de vela mojado. Fue difícil superar esos recuerdos porque los adoraba a los dos con locura, pero al final lo conseguí. Tal vez porque no tenía más remedio, y doy gracias por haberlo hecho, aunque solo sea porque Selena nunca tendrá que recordar a su madre sentada en un rincón y gimoteando con la cara cubierta por un trapo. Mi madre aguantó cuando papá le pegaba y yo no pienso juzgar a ninguno de los dos. Tal vez tenía que aguantarlo y tal vez él tuviera que hacerlo para que los hombres con los que convivía y trabajaba cada día no se burlasen de él. Eran otros tiempos. Mucha gente no se da cuenta de cuán diferente era todo entonces. Pero eso no significa que yo tuviera que aguantarle todo a Joe por haber sido tan idiota para casarme con él. En un hombre que da una paliza a puñetazos o con un leño a una mujer no hay nada de corrección, y yo decidí que no aguantaría Yo no aguantaría eso a un tipo como Joe, ni a ningún otro hombre. De modo que no volvió a pegarme. En ocasiones me levantaba la mano, pero luego se lo pensaba mejor. A veces, cuando tenía la mano alzada, cuando deseaba pegarme pero no acababa de atreverse, le notaba en la mirada que se estaba acordando de la jarra de leche, y tal vez también del hacha. Y luego hacía ver que solo había levantado la mano porque necesitaba rascarse o para secarse la frente. Esa lección la aprendió la primera, tal vez fue la única. La noche en que él me atizó con el leño y luego yo le di con la jarra ocurrió algo más. No me gusta sacar este tema. Soy una de esas tipas anticuadas que considera que lo que ocurre dentro de la alcoba no debe salir de ahí. Pero supongo que será mejor que lo cuente, porque tal vez sea una de esas las causas de que todo acabara como acabó. Aunque seguimos casados viviendo bajo el mismo techo durante los 2 años siguientes, puede que fueran casi 3, no lo recuerdo del todo. Solo trató de recurrir a su privilegio para conmigo un par de veces a partir de entonces. ¿Qué, Andy? Claro que quiero decir que era imponente. ¿De qué iba a estar hablando si no? De su derecho a llevar mi ropa interior si le entraba en su urgencia. Nunca se lo negué, simplemente él perdió la capacidad de hacerlo. No era lo que se dice un tipo de los que lo hacen cada día, ni siquiera al principio. Y tampoco era de los filigranas, más bien era siempre pim, pam, pum y gracias señora. Nunca habría tenido demasiado placer. Aún así, había mantenido el interés suficiente para montarse sobre mí 1 o 2 veces por semana, hasta que lo aticé con la jarra, quiero decir. En parte, es probable que se debiera al alcohol. En esos últimos años bebía mucho más. Pero no creo que eso fuera todo. Recuerdo una noche salir de mí después de 20 inútiles minutos de resoplidos y empujones, con la cosita todavía colgando, blanda como un fideo. No sé cuánto tiempo habría pasado desde la noche esa que os he contado, pero sé que fue después porque recuerdo que estaba tumbada con dolor de riñones y pensaba que me levantaría pronto y me tomaría una aspirina para calmar el dolor. Bueno, me dice casi llorando, espero que estés satisfecha, Dolores. ¿O no? No contesté. En algunas ocasiones, cualquier cosa que una mujer pueda decir a un hombre es inevitablemente un error. ¿Y bien? ¿Estás satisfecha, Dolores? Seguí sin contestar. Me quedé tumbada mirando al techo y escuchando el viento que sonaba fuerte. Aquella noche soplaba el viento del este, y en él resonaba el mar. Siempre me ha gustado ese sonido. Me tranquiliza. Se dio la vuelta y olí su aliento a cerveza, rancio y amargo sobre mi rostro. Antes, apagar la luz funcionaba, dice él, pero ahora ya no. Veo tu fea cara incluso en la oscuridad. Alargo una mano y me agarró una teta y la agitó. Y esto, añadió, fofo y liso como una tarta. Y tu coño todavía es peor. Por Dios, aún no tienes ni 35 años y follarte es como meterla en un charco de barro. Estuve a punto de contestar.
Si fuera un charco de barro, podrías meterla con suavidad, Joe, y eso te aliviaría la mente. Pero mantuve la boca cerrada. Y os he dicho que Patricia Claiborne no educó a ninguna idiota. Hubo algo más de silencio. Ya casi creía que había parado de decir cosas desagradables para dormirse y estaba pensando en levantarme e ir a buscar una aspirina cuando volvió a hablar. Y esta vez estoy segura de que lloraba. Ojalá nunca hubiera visto tu cara, dice él, y después añade. ¿Por qué no usaste aquella jodida hacha para arrancártela, Dolores? A mí me habría dado lo mismo. Así que ya veis, no era yo la única que pensaba que en el golpe de la jarra con leche. Y el hecho de decirle de que las cosas iban a cambiar en casa tenía algo que ver con su problema. Aún así no dije nada. Me limité a esperar para ver si se dormía o si intentaba ponerme la mano encima otra vez. Estaba tumbado al lado mío desnudo y yo sabía ya a dónde largarme si lo intentaba. Enseguida lo oí roncar. No sé si esa fue la última ocasión en que intentó ser un hombre conmigo. Pero si no lo fue, por ahí andaría la cosa. Ninguno de sus amigos se enteraba de lo que estaba pasando, por supuesto. Estaba claro que no iba a contarles que su mujer le había dado un viaje del copón con una jarra de leche y que la verga ya no se le levantaba, ¿verdad? Él... No. Así que cuando los otros se chuleaban de cómo trataban a sus mujeres, él se chuleaba también, contando lo que me había hecho por irme de la boca, o tal vez por haber comprado un vestido en Jamesport sin preguntarle antes si podía sacar dinero de la caja de galletas. ¿Cómo lo sé? Pues porque a veces soy capaz de mantener las orejas abiertas en vez de la boca. Sé que os costará creerlo al escucharme hablar esta noche, pero es verdad. Recuerdo una vez yo estaba trabajando media jornada para los Marshall. ¿Te acuerdas, Joe Marshall, Andy? ¿Cómo hablaba sin parar sobre el puente que estaba construyendo en el continente? Y sonó el timbre. Estaba sola en la casa y fui corriendo a abrir la puerta. Tropecé con una alfombra y al caer me di un golpe en la barandilla. Me quedó un gran morado en el brazo, justo debajo del codo. Unos 3 días después, cuando el morado ya pasaba de marrón a una especie de verde amarillento, como suele ocurrir, me encontré con Yvette Anderson en el pueblo. Ella salía de la carnicería y yo entraba. Miró el moratón de mi brazo y luego, mientras me hablaba, su voz sonaba rebosante de compasión. Solo una mujer que acaba de ver algo que la hace sentirse más feliz que un cerdo entre la mierda puede hincharse así. Qué terribles son los hombres, ¿verdad, Dolores? Me dice. Bueno, a veces lo son y a veces no, le contesto yo. No tenía la menor idea de a qué se refería. Lo único que me preocupaba era conseguir alguna de las chuletas de cerdo que estaban de oferta antes de que se acabaran. Me palmeó amablemente el brazo, el que no estaba moratado, y me dijo: «Has de ser fuerte. Todas las cosas ocurren por un buen motivo. Yo he pasado por eso y lo sé. Rezaré por ti, Dolores». Dijo eso último como si estuviera anunciando que iba a darme $1.000.000, y luego se fue calle arriba. Yo entré al mercado todavía perpleja. Habría creído que había perdido la cabeza, de no ser porque cualquiera que haya pasado un día con Ivete sabe que en su cabeza no hay ni un maldito tornillo que perder. Ya había hecho más de la mitad de la compra cuando la comprendí. Me quedé mirando a Skippy Potter mientras me pasaban las chuletas, con la cesta del mercado colgada del brazo y la cabeza hacia atrás. Y me subí la risa desde lo más profundo de mis entrañas, como cuando te entra la risa tonta y no puedes evitarlo. Skippy me miró y pregunta: «¿Le pasa algo, señora Claiborne?» «Estoy bien», contesto. «Es que me ha ocurrido algo divertido». Y de nuevo me eché a reír. «Ya la veo», concluyó Skippy. Y volvió a la báscula. «Dios bendiga a los Potter, Andy. Mientras ellos existan, serán la única familia de la isla que no se mete en la vida de nadie». Aquel día seguí riéndome. Unos cuantos me miraban como si me hubiera vuelto loca, pero me daba igual. A veces la vida es tan jodidamente divertida que no tienes más remedio que reírte. Claro, Yvette está casada con Tommy Anderson, y Tommy era uno de los compañeros de cerveza y póker de Joe a finales de los 50 y principios de los 60. Unos cuantos han venido a casa un día o dos después de que me magullara el brazo, apremiando
para quedarse con la última ganga de Joe, una vieja furgoneta Ford. Era mi día libre y yo les había sacado una jarra de té helado, más que nada para tratar de mantenerlos alejados de la cerveza al menos hasta que se pusiera el sol. Tommy debió de verme el morado cuando serví el té. Tal vez cuando me fui, preguntó a Joe qué había pasado, o acaso simplemente se fijó. Joe no era un tipo dispuesto a dejar pasar una oportunidad como esa, y mucho menos una oportunidad como esa. Pensando en eso, al volver del mercado, lo único que despertaba mi curiosidad era qué habría dicho Joe a Tommy y a los otros que había hecho yo. Olvidarme de meterle las zapatillas debajo de la estufa para que se le encontraran calientes al ponérselas, tal vez, o haber guisado demasiado las judías el sábado por la noche. Fuera lo que fuese, Tommy se marchó a su casa contento contó a Yvette que Joe había tenido que dar un pequeño correctivo a su mujer, y lo único que había hecho era darme un golpe en el canto de la barandilla de los Marshall al ir corriendo a ver quién llamaba a la puerta. A eso me refiero cuando digo que un matrimonio tiene dos caras, la de adentro y la de afuera. La gente de la isla nos veía a mí y a Joe como la mayoría de las parejas de nuestra edad. Ni demasiado alegres ni demasiado tristes, solo tirando, como dos caballos enganchados a un carro. Tal vez sin notar la presencia del uno o del otro como antaño. Tal vez sin llevarse tan bien como antaño. Cuando sí notaban su mutua presencia, pero enganchados uno al lado del otro y recorriendo la carretera lo mejor que podían. Sin darse bocado, ni coces, ni ninguna de las cosas que provocan el uso de la fusta. Pero la gente no es como los caballos, y el matrimonio no es ni remotamente como tirar de un carro, aunque reconozco que desde afuera muchas veces lo parece. La gente de la isla no sabía lo de la jarra, ni cómo lloraba yo en la oscuridad, y afirmaba desear no haber visto nunca mi fea cara. Tampoco es lo peor no empezó hasta más o menos un año después de que dejáramos de hacerlo en la cama. Tiene gracia, ¿no? ¿Cómo la gente puede observar algo y sacar una conclusión totalmente errónea sobre por qué ha ocurrido? Pero es bastante normal, siempre que uno recuerde que las caras interior y exterior de un matrimonio no suelen ser muy parecidas. Lo que voy a contaros pasó en el interior del nuestro y hasta hoy he creído que tal vez se quedaría allí. Al mirar hacia atrás, creo que el problema debió de empezar, en realidad, en los 62. Selena acababa de empezar en el instituto en el continente. Se había vuelto muy guapa y recuerdo que ese verano, después de su primer año allí, se llevó mejor con su padre que en los dos anteriores. Yo había temido su adolescencia. Había previsto muchas rencillas entre ellos dos, a medida que ella creciera y cada vez se plantearan más los ideales de su padre y su forma de entender los derechos que tenía sobre ella. En lugar de eso, hubo un tiempo de paz y quietud y de buenos sentimientos entre los dos. Un tiempo en el que ella solía verle trabajar con su chatarra detrás de casa o se sentaba a su lado en el sofá mientras veíamos la tele por la noche. Al pequeño Pete no le preocupaba demasiado ese arreglo, lo que yo te diga. Y le preguntaba cosas sobre su época, aprovechando las pausas publicitarias. Él contestaba de un modo tranquilo y reflexivo al que yo ya no estaba acostumbrada, aunque en cierto modo lo recordaba. De nuestra época del instituto, cuando yo empecé a conocerlo, y él decidió que sí, que pensaba cortejarme. Al tiempo que eso ocurría, ella se distanció de mí. Bueno, seguía haciendo los recados que le encargaba y a veces me hablaba del día que había pasado en la escuela. Pero solo si yo me lo ganaba y se lo sacaba. Había una frialdad antes desconocida. Y hasta que pasó el tiempo no entendía hasta qué punto todo encajaba y hasta qué punto todo se remetía a aquella noche en que al salir de su habitación nos había visto a los dos. Su padre tapándose la oreja con la mano y con la sangre corriendo entre sus dedos. Su madre plantada ante él con un hacha en la mano. Nunca fue un hombre dispuesto a dejar pasar según qué oportunidades. Ya os lo he dicho.
y esta vez era más o menos lo mismo. Había contado Tommy Anderson una historia. Le contó a su hija con distinta rima, pero con el mismo verso. Creo que al principio su mente no albergaba más que resentimiento. Sabía cuánto quería yo a Selena y pensaría que contarle lo mala y geniuda, tal vez incluso lo peligrosa que era, implacaría una buena venganza. Trató de volverla contra mí, y aunque nunca llegó a triunfar, sí consiguió que ella se acercara más de lo que lo había hecho desde su infancia. ¿Por qué no? Siempre tuvo un buen corazón, Selena, y nunca se puso en contra de un hombre tan bueno y tan pobrecito como Joe. Se metió en su vida y una vez allí debió de darse cuenta de lo bella que se estaba volviendo y decidió que quería algo más que lograr que le escuchara o que le alcanzara una herramienta, cuando estaba colgado boca abajo en el motor de algún camión de chatarra. Y mientras todo esto ocurría, se iban produciendo los cambios. Yo andaba por ahí trabajando en varias casas, tratando de que mis ingresos superaran las facturas para poder meter algo en un calcetín para la universidad de los chicos. No vi nada hasta que fue casi demasiado tarde. Mi Selena era una chica vivaz, parlanchina y siempre le gustaba complacer a los demás. Si la enviabas a buscar algo, no se limitaba a ir andando. Iba a la carretera, cuando se hizo mayor, preparaba las cenas y yo trabajaba fuera. Y nunca tuve que pedírselo. Al principio lo quemaba todo, y Joe se enfadaba con ella o se burlaba. Más de una vez ella se fue llorando a su habitación. Pero dejó de hacerlo en la época de la que os estoy hablando. Entonces, en la primavera y el verano de 1962, él se comportaba como si cada pastel de Selena fuera una ambrosia, incluso si la costra era como de cemento. Y se afanaba con cualquier filete como si fuera cocina francesa. A ella le encantaban sus alabanzas. Claro, a cualquiera le habría encantado, pero no se vangloriaba. No era su estilo. Sin embargo, os diré una cosa. Cuando al fin se marchó, cocinaba mejor que yo en toda mi vida. Cuando se trataba de ayudar en casa, nunca una madre tuvo mejor hija. Sobre todo, una madre que debía pararse la mayor parte del tiempo limpiando la suciedad de otros. Selena nunca se olvidó de asegurarse de que Joe Jr. y el pequeño Pete tuvieran su almuerzo para el colegio cuando salían por la mañana. Y cada año les forraba los libros. Al menos Joe Jr. podía haberse encargado de esa tarea, pero ella nunca se lo permitió.